Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, y damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que se están conectando para este estudio bíblico virtual. Como de costumbre, le exhortamos a que pueda tener a su mano, la Biblia, lápiz, papel, y sobre todo el corazón dispuesto y la atención al estudio de la palabra que se va a compartir en esta ocasión. Damos la más cordial bienvenida a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia y también a aquellos hermanos y hermanas en la fe de otras congregaciones que semana tras semana se unen a esta experiencia. En particular, saludamos a las personas que nos ven desde fuera de Puerto Rico, que nos ven a través de las plataformas virtuales y que se conectan semana tras semana, forman parte de nuestra congregación virtual. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Durante estas pasadas semanas hemos estado considerando el estudio bíblico a la luz del tema Jesús, enseñanzas que transforman. Y este tema, este tema áureo, lo hemos seleccionado y lo estamos abordando para compartir con la iglesia algunos de los discursos importantes de Jesús, también algunos de los actos de Jesús como milagros que Jesús realizó, sus enseñanzas y demás, y cómo todo ello influye y debe impactar la vida del creyente. En particular, llevamos varias semanas estudiando el Sermón del Monte, desde el sermón dominical y desde los estudios bíblicos semana tras semana. Y queremos dar continuidad a esa porción del Sermón del Monte que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 en adelante. Pero antes vamos a orar. Ya usted debe de tener su Biblia con usted. Ya hay algunos hermanos que se han estado conectando, a quienes una vez más le damos la bienvenida. Y vamos a orar, a presentarnos delante del Señor, confiando que la experiencia de este estudio bíblico va a ser de bendición, de crecimiento, de vida a cada uno de ustedes. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder congregarnos a través de este espacio para escuchar tu palabra y para ser edificado a través de ella. Permite de manera especial que tu palabra quede sellada en nuestros corazones de tal manera que podamos considerarla para ser hacedores de ella, para vivirla, Señor, de manera continua. Permite que cada persona que está conectada sea edificada, transformada, bendecida a través de la palabra o del estudio que se va a compartir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les mencioné, estamos considerando el Sermón del Monte y en esta ocasión vamos a considerar específicamente el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos 38 en adelante, pero si me permiten voy a ir compartiendo con ustedes la pantalla para que podamos ir juntos en este proceso de aprendizaje. Bien. Mateo, capítulo 5, versículos del 38, como les mencioné, en adelante. Ahora, discúlpenme, estaba preparando la presentación. Y vamos a ir en esta ocasión un poco, no solo desde el verso 38, vamos a ir un poco más atrás, desde el verso 33. ¿Está bien? En el mismo capítulo 5, versículos 33 en adelante, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
de mal procede. El pasaje que estamos considerando, hermanos y hermanas, forma parte del Sermón del Monte. Sermón del Monte hemos dicho que es uno de los sermones más importantes, si no el más importante, de Jesús de Nazaret, que lo hallamos en 2 de los 4 evangelios. El mismo se compone de una serie de enseñanzas éticas. Son enseñanzas éticas que Jesús estaba compartiendo con sus seguidores. De nuevos paradigmas, ¿verdad? Comparte nuevos paradigmas y estilos de vivir la fe. Y en este discurso encontramos una serie de antítesis que pretendían hacer un contraste entre la enseñanza fariseica y religiosa de la época y el verdadero sentido que en el principio Dios quiso transmitir a través de la ley. ¿Y por qué decimos nuevos paradigmas? ¿Y por qué decimos un nuevo estilo de vivir la fe? Porque la ley judía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hallamos la ley, había una serie de enseñanzas que fueron transmitidas y compartidas a la vida del pueblo con el propósito de que el pueblo tuviera un nuevo modelo de vida. Nosotros tenemos que recordar e ir a la raíz del nacimiento de este pueblo. Este pueblo surge en un proceso de esclavitud. Ellos llegan, los hijos de Jacob, llegan a Israel, a Egipto, y llegan bien, llegan con puertas abiertas. Sin embargo, en el proceso se convierten en esclavos. Y en la esclavitud están una serie de años, de varios siglos en el estado de esclavitud, y al salir de allí sale un pueblo totalmente diferente al que entró. No solo en su condición de esclavo, sino en su tradición, en su cultura, en sus valores, en su modo de proceder. Por lo tanto, la liberación de los hijos de Israel de Egipto no solo se convierte en una liberación política o física, ¿verdad?, del estado de la esclavitud, sino que también es un estado de transformación, es un proceso de transformación para la vida de este pueblo. Este pueblo tenía que dejar atrás no solo la esclavitud y Egipto, tenía que dejar atrás las costumbres, los estilos de vida que allá en Egipto habían adoptado. Es por esto que en el devenir del desierto, Dios se encuentra con el pueblo y le da una nueva ley al pueblo, o le da la ley al pueblo. Y esa ley trataba de establecer ciertos parámetros o marcos de conducta a través de los cuales el pueblo se iba a proceder e iba a ejecutar ciertas cosas de índole económico, jurídico, familiar y religioso. Así que con el tiempo, gran parte de la ley, sobre todo la ley que fue añadida por los religiosos y los estatutos añadidos por los religiosos, se convirtieron en un proceso de cumplir, donde el pueblo cumplía con ciertos requisitos, con ciertos ritos de la ley, y una vez cumpliera con el rito de la ley, estaría bien con Dios y estaría bien con otros y con otras. Jesús establece un nuevo paradigma, porque para Jesús no es suficiente cumplir con el rito. Fíjense que Jesús no invalida el rito. El rito es importante, pero aún más importante es la relación, es el trato con el semejante, con el ser humano. Y ya hemos considerado en los estudios anteriores las primeras 3 antítesis en las cuales Jesús habló acerca de la ira. Y recordemos que las antítesis son esa nueva propuesta que Jesús le hace a los seguidores, a quienes le escuchaban. Jesús había hablado acerca de la ira, del adulterio y del divorcio. Ya hemos hablado en estudios anteriores acerca de estos temas. Y hoy consideraremos el tema de los juramentos y del amor hacia los enemigos. Esta antítesis, lo que es la cuarta antítesis sobre los juramentos, tenemos que primero preguntarnos qué es un juramento. Miren, en la práctica, era una práctica en el judaísmo. Era algo quizás visto de manera hasta común en los pueblos de la antigüedad. Como parte de esto se acostumbraba, cuando una persona juraba, a formular una maldición sobre la persona que juraba por si esa persona no cumplía su promesa. Es importante significar que en muchas ocasiones quien pronunciaba esa maldición en caso de un incumplimiento de la promesa era la misma persona que juraba. Así que la misma persona se maldecía a sí mismo
en caso de no cumplir con aquella promesa que había realizado. Ahora, es importante que podamos detenernos brevemente y mirar un poco hacia atrás en la historia. La ley decía lo siguiente, hallamos, ¿verdad? Dentro de esos mandamientos y dentro de la ley, decía, no juréis por mi nombre. También encontramos en el libro de Números, en el Pentateuco, cuando alguno hiciere voto a Jehová, hiciere juramento, no quebrantará su palabra. Es decir, enfatizando en la importancia de cumplir la palabra, de que lo que prometemos, lo que decimos, no solo lo cumplimos, sino que haya veracidad en lo que decimos. En el libro de Deuteronomio dice, cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Una vez más, insistiendo o enfatizando en la necesidad que tiene el ser humano, en la responsabilidad que debemos de tener como seres humanos de cumplir lo que hemos prometido a nuestro Dios. Y un poco en el contexto de lo que expresan estas afirmaciones del Antiguo Testamento, era en el contexto sobre todo más religioso. Sin embargo, Jesús quiso ir más allá. Vamos a continuar. Miren, en cada caso el énfasis estaba en la veracidad de la persona, es decir, quien hace una promesa debe de cumplirla. Es por esto que Jesús dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cumple tu promesa. Es por esto que nosotros podemos afirmar que cuando nosotros nos vamos a comprometer en algo y vamos a empeñar nuestra palabra en algo, debemos de hacerlo con conciencia, debemos de hacerlo con responsabilidad y con el entendimiento de lo que estamos prometiendo, de lo que estamos diciendo. De tal manera que lo que decimos y con aquello que nos comprometamos sea para edificación, sea para bendición y también sea para cumplir, para que a través de esa palabra, de esa promesa, se vea el compromiso nuestro con el otro y con la otra y con el Dios de todos y todas. Los religiosos de la época, entre ellos los fariseos, no eran los únicos, pero entre ellos los fariseos, destacaban la importancia de cumplir las promesas hechas al Señor. No obstante, aquellos juramentos en los cuales no se mencionaba a Dios eran considerados de menor importancia, por lo que se les daba cierta libertad para el incumplimiento de las promesas. Así que aquí vamos ya mirando que había en la práctica dos tipos de juramento. El juramento que incluía a Dios, ¿verdad?, como testigo de esa promesa, o como a quien se le hace la promesa, o como quien quizás en la visión de algunos habría de maldecir ante el incumplimiento de la promesa. Ese es un tipo de juramento, pero había otro tipo de juramento, que era el juramento en el cual no se mencionaba el nombre de Dios. Y esto para nosotros es importante porque la tradición nos enseña a no tomar, en la tradición bíblica, el nombre de Dios en vano. Así que mientras el nombre de Dios no estuviera envuelto en una promesa, ese juramento sería un juramento de segunda categoría. Por lo tanto, ya esto abría una puerta. Y esa puerta era una puerta para el incumplimiento de ciertas promesas que las personas hubiesen realizado. Ahora, los versos 34 al 36 nos dan un ejemplo de los juramentos cotidianos de la época y los hallamos en lo mismo que Jesús nos enseñó. Si vamos a esos versos, nos dice lo siguiente: no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro tu cabello. No jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios. Así que, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús no solo está brindándonos unos ejemplos, aunque ciertamente son ejemplos, pero también son tipos de juramentos cotidianos en los tiempos de Jesús. Y Jesús lo que quería era establecer un contraste entre lo que eran sus principios de veracidad y aquellas oportunidades al espacio, a la mentira y a la hipocresía. Así que, en palabras más claras, Jesús quiere contrastar lo que es la verdad con la mentira, lo que es ser genuino y genuina
versus ser un ser humano, una persona hipócrita. Así que desde esa perspectiva Jesús está confrontando a quienes le escuchaban, sobre todo a los religiosos de la época. Es por esto que Jesús les dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. A mí me llama la atención y cuando preparaba este estudio bíblico, vino a mi mente un grupo pre-reformador, un grupo que existía antes de la reforma del siglo XVI, y este grupo fue dirigido por Pedro Waldo, y a este grupo se le conocían como los waldenses. Y entre sus postulados, que ahí vemos en pantalla los postulados de ellos, y ahí subrayamos uno, los juramentos los consideraban como una acción ilegal, de hecho, prohibían los juramentos. Así que desde temprana, ¿verdad? En la historia de la iglesia cristiana, ya habían grupos que afirmaban aquellas palabras de Jesús de Nazaret sobre la importancia de ser veraz con nuestros compromisos y de no comprometernos de manera, ¿verdad? Estar seguro con nuestros compromisos y cumplir con ellos. No tomar de manera ligera el compromiso que hacemos con Dios y tampoco con otros seres humanos. Miren, la intención con este texto, para hacer aún lo más claro posible, Jesús lo que está haciendo es prohibiendo la mentira y la hipocresía. Sí, hermanos y hermanas. ¿Y usted sabe por qué Jesús afirma esto? Porque el ser humano puede llegar a ser mentiroso y puede llegar a ser hipócrita. Y ante esto Jesús hace un contraste no solo entre la ley y los nuevos y los valores que Él nos está enseñando de ese reino que se había acercado, sino que está haciendo un contraste entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las promesas de un creyente deben de ser confiables, pues esto testifica del carácter del hombre o de la mujer que ama al Señor. Quien ama a Dios cumple sus promesas, no toma las promesas de manera ligera, sino que se compromete y se esfuerza porque a través de sus promesas el carácter de Cristo sea reflejado. Yo como pastor que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de oficiar ceremonias nupciales y de, antes de hacerlo, preparar a la gente a través del proceso de orientación prematrimonial, siempre les enfatizo a las parejas, no tomen la decisión a la ligera, no tomen de manera ligera este compromiso. No tomen este compromiso prematrimonial como muchas veces hemos escuchado públicamente con una carta bajo la manga y una carta llamada divorcio, de que si esto no va bien, pues entonces nos divorciamos. Mire, hermano, yo creo que Jesús lo que nos está enseñando es a que seamos prudentes con nuestras decisiones, que las decisiones que tomemos, las tomemos sean decisiones prudentes, sean decisiones razonables, sean verdad, en lo que afirmaciones de verdad en lo que decimos, pero también sean decisiones genuinas de nosotros y nosotras como seres humanos. Es por esto que el creyente no podemos tomar decisiones a la ligera, tenemos que tomar decisiones razonadas. Y yo recuerdo siempre un comentario que escuché a un pastor decir, no podemos tomar decisiones emocionales, meramente emocionales, porque cuando tomamos decisiones solamente emocionales, guiados por nuestras emociones, podemos llegar a arrepentirnos de ellas. Somos seres emocionales, pero hay que utilizar la razón que Dios nos dio para evaluar las cosas, sobrepesar los pros y los contras, poder pensar, yo puedo cumplir con esto que me estoy comprometiendo o no puedo cumplir con ello. Y ante esa realidad, entonces tomamos decisiones de manera que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. Ahora sí, vamos a ir con el verso 38 que les había dicho al principio, al 48. Nos dice el texto lo siguiente, escuchemos. Además, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por quienes os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí encontramos la quinta antítesis. Es ese contraste, ¿verdad? Para esa nueva enseñanza de lo que decía la ley, de lo que era la costumbre y la cultura de la época, versus lo que son esos nuevos valores del reino que se ha acercado. Y tenemos que decir el reino que se ha acercado porque el mismo Jesús nos dijo que el reino de los cielos se había acercado. Pero ¿en quién se acerca el reino de los cielos? El reino de los cielos se acerca en la vida de Jesús. Por lo tanto, Jesús está hablando de unos valores que podemos identificar en él. Jesús nos está hablando acerca de unas enseñanzas que hemos visto en su vida y en su ministerio. Y esta es quizás una de las enseñanzas más incomprendidas, vamos a decirlo de esta manera, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque confronta la naturaleza del ser humano. El ser humano, por naturaleza, según la evidencia, ¿verdad? Según el texto bíblico, por naturaleza es vengativo, es egoísta, y esto lo vemos en historias tan y tan y tan antiguas, como aquella donde estos dos hermanos, Caín y Abel, se presentan ante la presencia del Señor, ambos a llevar una ofrenda. Uno llevó una ofrenda del fruto de la tierra, otro llevó una ofrenda de lo que hacía, que era pastorear ovejas, cabritos, ¿verdad? Ganado, y ambos llevaron ofrenda. Sin embargo, Dios se agradó de la actitud de uno de ellos, y el otro se enfureció en sí mismo, tanto se airó de tal manera que llegó al descontrol, tanto al punto de asesinar a su hermano. Y de manera consecuente vemos en las Escrituras un sinnúmero de historias que nos representan como seres humanos, de diferentes formas y maneras, con diferentes acciones, pero muchas de ellas con un sentido de egoísmo y de venganza que el ser humano por naturaleza busca llevar a cabo. Es por lo que la ley del ojo por ojo y la del diente por diente es una de las más antiguas en la humanidad. Nosotros hemos escuchado un refrán que es un refrán negativo y es un refrán de la jerga del pueblo, de que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir esto es, presenta la ley, o qué transmite esto, la ley del ojo por ojo y del diente por diente. Jesús viene a cambiar esa realidad. Los valores que Jesús nos enseña vienen a hacernos mejores seres humanos, vienen a transformar lo que somos como seres humanos. Esta ley fue tomando forma desde los primeros inicios del pueblo. La de el ojo por ojo, miren, en el libro de Éxodo expresa ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, mano por mano. Y en Levítico expresa rotura por rotura y en Deuteronomio vida por vida. Ahora bien, es necesario señalar, porque no podemos descontextualizar estos versos, que estas leyes eran diseñadas o fueron diseñadas para los tribunales. No era con el propósito de evitar y terminar así
con las venganzas personales y las venganzas privadas y así cumplir con lo que estipulaba el mismo Antiguo Testamento sobre no te vengarás ni guardaréis rencor a los hijos de tu pueblo. Así que la ley del ojo por ojo formaba parte de un conjunto o de unos estatutos de leyes jurídicas en la vida del pueblo. Con esto no estamos diciendo que era correcto ni que estaba bien, sino aclarando que formaba parte de un conjunto de leyes jurídicas de manera que el ciudadano común no tomara en sus manos la venganza e hiciera daño a aquel que era su prójimo, a aquel que era su hermano, sino que, ¿qué iba a hacer este ser humano, ese ciudadano? Iba a buscar los remedios que pudieran salvaguardar y garantizar sus derechos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo no repitas al malo, ¿verdad? Antes de que te dé en la mejilla, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir Jesús con ello? Y no es, estaba aclarando aquí en el texto, tengo un error aquí, mi disculpa, no repita, es no resistas al malo. Antes que te dé en la mejilla, vuélvele también la otra. Jesús lo que está condenando es la falta de amor y el deseo de venganza. Fíjese, Jesús va a la raíz de los problemas. Jesús está dejando saber que muchas veces el ser humano llega a tener un enemigo por falta de amor y por los deseos propios de venganza. Me gustaría que leamos Romanos capítulo 12, porque es necesario ver esto a la luz de la tradición también de la iglesia, en palabras del apóstol Pablo. En Romanos 12, versículos 19 al 21 nos dice, no os venguéis vosotros mismos. Qué interesante, porque aquí el apóstol Pablo está enfatizando e incluso ampliando las palabras de Jesús de Nazaret. No sean ustedes instrumentos de venganza, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Entonces, me parece que el apóstol Pablo aquí hace una distinción muy importante y un consejo muy importante de carácter pastoral. Porque es muy fácil darle de beber, darle de comer, ayudar al que es nuestro hermano, al que es nuestro prójimo, al que nos ha hecho bien. Sin embargo, Jesús presenta un nuevo modelo y es que nosotros tenemos que pagar ante el mal, pagamos con el bien. Vamos a hacer bien a todos, como el mismo apóstol Pablo nos enseña, a todos los de la familia de la fe primeramente, pero a todos vamos a hacer el bien. Y Pablo añade en el verso 12 lo siguiente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, no permitamos que la ira, no permitamos que el deseo de venganza, no permitamos que el rencor nuble nuestro entendimiento. Y aquí lo podemos enlazar con el pasaje que acabamos de considerar de los juramentos, donde a veces tomamos decisiones y acciones sin pensar y a veces nuestras emociones pueden nublar nuestro entendimiento y llevarnos a acciones que lastimen, que laceren, que dañen la vida de otro ser humano. Jesús lo que nos está diciendo es, ojo, primero, cuidémonos de afirmar de quién es el enemigo. Yo soy de los que pienso que el enemigo es aquel que viene la palabra, cuyo propósito de mal a matar, hurtar y a destruir. Sin embargo, todos aquellos que están a nuestro alrededor, aunque sus acciones sean acciones lastimosas y sean acciones de daño hacia uno, debemos de hacer como Jesús hizo, pagar con bien el mal. Vamos a continuar. Y al que quiera ponerte a pleito, decía Jesús, y quitarte la túnica, déjale también la capa,
y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Mire, la túnica y la capa eran parte de la vestimenta común de un judío de la época de Jesús. La capa era una vestimenta interior que iba pegada al cuerpo y que también esa vestimenta servía como ropa de cama para el pobre, para poder también descansar en horas de la noche. Fíjense que Jesús lo que está diciendo es ser desprendido, aún con aquellos que vienen a, ¿verdad?, que laceran, que dañan, que a lo mejor pueden tener acciones negativas, dañinas. Sé desprendido, ayuda, bendice, ora y sirve. Ese es el llamado de la iglesia y no lo podemos particularizar hacia un ser humano hacia un ser humano o a un individuo, no, de ninguna manera. Ese es el llamado de la iglesia ante la sociedad. En un tiempo en el que vivimos, donde quizás, ¿verdad?, vivimos una sociedad altamente, cada vez más secularizada, donde pues quizás la iglesia no es vista de la misma manera que era vista varias décadas atrás. El mensaje de Jesús sigue siendo el mismo, y no solo con la iglesia a nivel institucional, sino con nosotros la iglesia, somos nosotros la iglesia, cada individuo somos la iglesia, cada individuo, ¿verdad?, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Somos llamados a ser desprendidos, somos llamados a ser de bendición al mundo, aunque en el proceso el mundo vitupere y el mundo persiga. Jesús nos adelantó que eso iba a suceder, que por causa de su nombre en algún momento dado llegaría el vituperio, llegaría la persecución, pero nos dijo, bienaventurados seréis, y nos recordó que nuestro galardón sería grande en los cielos. Ahora, la segunda imagen que Jesús utiliza en este verso es la de la milla, y la milla se refiere a la autoridad de requerir a alguien, ¿verdad?, una persona que tiene autoridad sobre otra y que requiere que la persona lleve una carga sobre un tiempo. Por ejemplo, el correo persa en la antigüedad autorizó a sus portadores a que cuando lo estimaran necesario, obligaran o hicieran que otra persona estuviera disponible, o la persona o el animal de este, o ambos, ¿verdad?, la persona con su animal, para hacer el trabajo del correo persa. Nosotros vemos algo similar en la crucifixión de Jesús. En un momento dado, Simón de Cirene, según el texto bíblico, fue obligado por los romanos a correr la milla con Jesús. Posiblemente Simón, en el texto bíblico, no vemos que él necesariamente cuánta haya sido su disposición, pero sí fue obligado, instruido, la palabra que estaba buscando en mi pensamiento, instruido por los romanos para que llevara la cruz de Jesús. Así que a eso se refiere. Vamos a ser desprendidos, aún con aquellos que a la luz de nuestros ojos y nuestro entendimiento humano no se lo merezcan. Porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Porque a fin de cuentas, nosotros no nos merecíamos la gracia. Y aún así, el Señor nos la ha regalado. Su favor es con nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Así que seamos desprendidos, aún con aquellos que quizás sus propósitos puedan ser otros. Y dice Jesús, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. La intención de Jesús es hacernos entender la importancia de actuar con amor y de no llevar un espíritu de egoísmo, de amargura y de enojo. Hay quienes andan por la vida o pueden llegar a andar por la vida con enojo, con egoísmo, lleno de muchas cosas y nada de eso comparten o bendicen a otros con sus recursos. Jesús nos está exhortando, mira, aún con el que no se lo merezca, porque nosotros no nos merecíamos la gracia y aún así Él nos la dio, aún con el que no nos merezca, con el que persiga, con el que ultraje, con el que haga mal, da la milla extra, da el otro rostro, da la capa y da la túnica. Dale, no te rehuses, no lleves un espíritu de egoísmo y de enojo,
porque el Espíritu de Dios viene a bendecir y a llenar la vida del ser humano y a hacernos actuar diferente a lo que como por naturaleza podemos llegar a actuar. Nos enseña a hacer las cosas con buena intención y no para beneficio propio o por ganancias deshonestas. No hagamos las cosas pensando en qué vamos a ganar, en qué ventaja podemos sacar. Y esto viene a mi memoria muy lastimosamente. Y pues, muy lastimosamente aquellas imágenes y aquellas noticias de cuando nuestro pueblo sufrió el terremoto y quizás se esperaba que ciertas personas o ciertos políticos llegaran a un lugar para dar un beneficio que era del pueblo para el pueblo, que a fin de cuentas quien lo pagó era el pueblo. Hermanos y hermanas, no demos por el beneficio propio. No hagamos como nos dijo Jesús, que nuestra mano derecha no sepa lo que hace nuestra izquierda. Seamos genuinos, bendigamos a la gente, hagámoslo con buena intención, sin importar cómo en el camino ellos nos han tratado. Entonces, ¿qué debemos hacer ante este consejo? ¿Debemos dar por dar? No, hermano. No es ser descontrolado con nuestros recursos, porque Jesús también nos enseñó a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Jesús lo que nos está enseñando es que haya en nosotros un espíritu de generosidad y de justicia. Vamos a dar, pero vamos a dar con conciencia. Vamos a bendecir, pero vamos a bendecir con conciencia. Vamos a hacerlo de la manera correcta, porque es necesario que los hijos de Dios sean gente que sirvan a otros. Que como Abraham rescató a su sobrino Lot, nosotros nos movamos en misericordia a rescatar a otros y a otras. Que como José perdonó a sus hermanos que le habían vendido como esclavo, seamos nosotros capaces también de perdonar, quitándole así el resentimiento, ¿verdad? El poder del resentimiento que muchas veces que el resentimiento tiene sobre nosotros. Hermanos y hermanas, a veces hay quienes pueden vivir amargados y llevar una vida de amargura porque no han soltado, porque no han perdonado, porque albergan ese resentimiento en su corazón. Es tiempo de perdonar y es tiempo de sanar. Que así como David perdonó la vida de aquel hombre que buscaba para matarle, nosotros aprendamos a perdonar a aquellos que intencionalmente han tratado de herirnos o de dañarnos. Sigamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Si no hacemos esto, el resentimiento continuará dominando la totalidad de nuestra vida y no lo vamos a permitir. Vamos a caminar, vamos a ser como Jesús. Que así como Eliseo le sirvió pan y agua a los sirios que habían invadido su tierra, podamos servir a otros que en el camino nos han incomodado. Que así como Esteban intercedió por quienes le apedreaban hasta matarlo, podamos orar por aquellos que nos han lastimado y en el camino de la vida nos han hecho sentir como muertos. Que podamos ser como Jesús, que estando en la cruz dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ya para finalizar y a modo de cierre, la enseñanza de Jesús nos desafía a ser verticales en toda nuestra manera de vivir, iglesia. Que la palabra que empeñemos testifique acerca de nuestro compromiso con Dios y con quienes nos rodean. Que nuestro amor y perdón a quienes nos rodean, incluyendo a quienes nos perjudican, lo podamos demostrar con acciones concretas. Que podamos vivir el ejemplo de Cristo. Que podamos vivir día a día ese ejemplo que Él nos ha legado a cada uno de nosotros y de nosotras. Bien, la próxima semana continuamos con el estudio bíblico. Una vez más agradecemos la oportunidad de haber estado conectados junto a nosotros. En esta ocasión queremos terminar con una palabra de oración y quisiera invitarles a que ahí donde usted está en su casa o donde nos esté viendo, pueda cerrar brevemente sus ojos y vamos a orar. Una oración muy sencilla al Señor, en la cual le vamos a decir al Señor: Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a ser como tú. Que los valores de que tú nos has enseñado y nos has modelado, aunque cuesten, aunque sean duros y aunque en momentos sean difíciles de manejar,
para nosotros como seres humanos, lo hagamos, porque siempre va a ser mejor hacer tu voluntad que la nuestra. Vamos a orar. Estamos en tus manos, Señor. Cuánto tú nos has enseñado. Y hoy, a través de este estudio bíblico, continúas mostrándote y revelándote. Gracias por lo que tú, Señor, has hecho, por tu palabra que nos dejaste, el ejemplo que compartiste y el desafío que nos has hecho. Ayúdanos a vivir como tú. Ayúdanos a parecernos a ti, a perdonar, a ser genuinos, a dar la milla extra, a entregarnos, a no ser vengativos, no ser rencorosos, sino, Señor, a cumplir tu voluntad en toda nuestra manera de vivir. Que en nuestro quehacer como iglesia así lo podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Ya para finalizar, les recuerdo la programación de la semana y es la siguiente. Estamos los domingos presencial y también virtualmente a través de ambas maneras. Recordemos que este domingo vamos a estar de regreso en el templo. Este próximo domingo estaremos de regreso en el templo a las 10 de la mañana. Para esto es muy importante que todos los que van a asistir al santuario puedan comunicarse con la hermana Elba Cartagena para registrar su asistencia. Y el número de nuestra hermana Elba es el 787-599-0771. 787-599-0771. Llama a nuestra hermana Elba con toda confianza. Estaremos registrando su asistencia al templo. Así que no se quede en su casa, hermano y hermana, trate de asistir y si pues va a permanecer en su casa, conéctese a través de nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, a través de YouTube y participe de la experiencia de adoración y predicación los domingos. Los lunes continuamos con los cultos de oración a través de las experiencias telefónicas, los círculos. Damos gloria al Señor por los grupos de hermanos y hermanas, los grupos de oración, por cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan a orar cada semana tras semana. Y los miércoles, a partir de esta semana, este estudio bíblico se estará ofreciendo los miércoles a través de las plataformas sociales y, por supuesto, los sábados, la experiencia de Escuela Bíblica de la Niñez. Otras experiencias serán anunciadas previamente a través de los medios de comunicación de la primera Iglesia Bautista de Caguas. A todos los hermanos y hermanas que han estado conectados, le damos las gracias por su presencia en este estudio bíblico. Continuamos en oración, continuamos orando por la iglesia, estamos confiados, estamos sostenidos de la mano de Dios y tenemos la completa seguridad de que en la barca de la primera Iglesia Bautista de Caguas, Jesús se hace presente. Dios te bendiga, Dios te guarde.